Buenos días con todos. Hoy día estamos reunidos aquí para participar en el seminario organizado por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, junto a la carrera de Ingeniería Civil, como parte de las actividades del grupo de investigación que afiere al instituto. El título forma parte de la investigación que viene desarrollando el profesor investigador Emilio Barchiesi, de la Escuela Nacional de Ingenierías de Brest, en Francia, y del Centro Internacional de Matemática y Modelos Complejos de la Universidad de L'Aquila. Deseo introducir a la directora del instituto, la profesora María Teresa Quirós. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor Emilio Barchiesi, a este espacio virtual que nos permite estar conectados desde lugares que no son del Perú, ¿no? Sino que son lejanos, pero que nos permite conversar sobre temas tan importantes. Gracias al trabajo del doctor Francisco León, quien lo conoce y quien ha organizado esta reunión, podemos tener la suerte el día de hoy de tenerlo conectado con nosotros para discutir un tema que no es simple, que es complejo, pero que atañe no solo a países, digamos, europeos, sino también a países latinoamericanos como el nuestro. Sabemos que la actual investigación que usted dirige está orientada a lo que se llama, a un tema complejo también, la modelización computacional de los fenómenos del daño, incluyendo la propagación de grietas frágiles y dúctiles en materiales metálicos y cementosos. ¿Cierto? Usted está siendo traducido sobre esto. El objetivo final, entendemos, de esta investigación, doctor, es el ahorro sustancial de materiales, transporte y costos de inversión de capital en que la tecnología transfiere, combinando con la investigación y el desarrollo que pueden ayudar a alcanzar la reducción de factores de incertidumbre que se relacionan al diseño estructural. Este tema, como señalo, que es un tema importante, complejo en el área de la ingeniería civil, tiene para nosotros una gran trascendencia en un país como el Perú, complejo también, ¿no? Donde tenemos condiciones, digamos, condiciones que se ajustan directamente a estos planteamientos que usted está señalando y que viene investigando. De modo que yo le doy las gracias por poder dialogar con estas personas. Tenemos más de 100 participantes interesados en lo que usted pueda decirnos. También quisiera resaltar que este evento, digamos, esta reunión, es parte del esfuerzo de nuestra universidad, de la Universidad de Lima, de la Facultad de Ingeniería Civil y de nuestros investigadores agrupados en un grupo de investigación para internacionalizar nuestra universidad e internacionalizar la investigación y poder a través de este diálogo compartido sacar enseñanzas que se apliquen también a un país como el Perú. Por esa razón es que le doy de verdad la bienvenida, felicito este vínculo entre Francisco y usted, Emilio, y espero que podamos continuar colaborando en materia científica y de producción de conocimientos en los próximos años y meses y de la manera más activa posible. Muchas gracias, doctor Barchiesi, y los dejo, Francisco, para que puedan continuar. Muchas gracias, profesora María Teresa. Como lo ha también recordado la profesora, Emilio Barchiesi forma parte del grupo de investigación de métodos numéricos computacionales, computación gráfica y científica del IDIC.
siendo él un colaborador. Precisamente se está realizando un proyecto de investigación con él en el presente año, con financiamiento del IDIP. El proyecto versa sobre la modelización matemática y numérica de la fractura, evaluación de las recientes teorías de campo de fase y aplicación a materiales microestructurados innovadores. Nuestro deseo es que a raíz de esta presentación que va a realizar Emilio, también podamos involucrar a nuestros alumnos y colaboradores, porque el tema es bastante amplio y relacionado con, como lo ha mencionado la profesora, la parte de innovación tecnológica, ¿no? Entonces, es un tema que, si bien es cierto, en Perú todavía no se está tratando mucho, ¿no? Es un tema que tiene un ámbito de investigación con diversas colaboraciones por parte de Emilio, con investigadores de Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia a todos. Adelante, Emilio. Prego. Solo para recordar, la exposición de Emilio se va a realizar en inglés. En la parte inferior de los comandos de Zoom hay una ventanita de interpretación que puede hacer la traducción simultánea. Precisamente ustedes pueden escoger ahí si desean escucharlo en inglés o en español. Soy Emilio Barquiesi, actualmente soy miembro investigador de la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest, en Francia, y también soy investigador en el Centro de Investigación Internacional de Sistemas Complejos, de la Matemática y Mecánica de Sistemas Complejos en la Universidad del Áquila. Vengo colaborando con el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Y también soy parte de un grupo que está trabajando en un proyecto de investigación que se dedica al estudio de la mecánica de la fractura y también las mecánicas de los daños. Para esta charla trataré de darles una visión general de qué es lo que estamos investigando actualmente en la mecánica de daños. Sin duda, todos ustedes han visto la triste caída del edificio en Miami que ocurrió casi hace 2 semanas. En la página web de la BBC podrán ver en algunos puntos donde están hablando de este evento desafortunado y mencionaron que los ingenieros estructurales vieron o se iban a fijar en los planes de diseño para poder saber exactamente cómo se construyó el edificio y cómo se supuso que iba a comportarse el edificio bajo condiciones de trabajo. Y también que iban a investigar cómo es que se había construido, que realmente si se han seguido los planos. Entonces, iban a analizar esto, también iban a tomar muestras de acero y de concreto, iban a buscar algún tipo de señal de corrosión. También se iban a fijar en los cimientos y entender si es que algo inusual hubiera ocurrido antes del colapso. Pero, ¿por qué necesitaban toda esta información? ¿Por qué? Se necesita toda esta información porque una vez que tienes la información puedes simular distintos escenarios y señalar cómo ocurrió el colapso. Aquí, la palabra más importante es simular. Por eso la he marcado en la pantalla. La simulación en la ingeniería, que es el cálculo o el modelo matemático para poder calcular algunas predicciones y compararlo con la realidad, con las mediciones. Realmente que esto es
la base de la ingeniería actual. Aquí la palabra clave es simulación también para nuestro trabajo, porque para nuestro trabajo diario intentamos siempre predecir cómo es que evolucionará el daño y utilizamos el modelamiento, que es la parte teórica, y los cálculos computacionales, que es la simulación. Creo que no es necesario tratar de explicarles ni tratar de alentarlos a estudiar la mecánica de los daños, pero por favor, fíjense que únicamente en este año, en menos de 7 meses, han ocurrido más de 8 colapsos, pero colapsos principales en distintas partes del mundo. El último ocurrió hace unos días en la India. Así que la mecánica de los daños nos podrá ayudar a salvar no solamente vidas, sino que también podrá ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y mejorar los costos relacionados con el mantenimiento de las construcciones para que sean lo más seguros posibles para todos nosotros. Como ver aquí, el daño o la rotura se puede dar de distintas maneras. Puede ser el colapso de puentes. Pueden observar en la parte inferior izquierda, tenemos una foto del puente sobre el Polcellera en Italia, en Génova. Este fue un gran colapso que causó la muerte de más de 30 personas. Y luego hemos tenido algún colapso de un transporte, de un sistema de transporte. Hemos visto la caída de edificios, sobre todo de ladrillos o de elementos de albañilería, etc. Han visto que todos esos temas tienen una relación muy cercana con nuestra realidad. Pero este tema se conecta con potencialidades en Perú al corto plazo, sí, porque recientemente el gobierno peruano ha lanzado el Plan de Infraestructura Nacional, que va a invertir 104.000 millones de dólares durante los siguientes 20 años para poder cerrar la brecha de infraestructura pendiente durante mucho tiempo en Perú. ¿Cuál es el mayor reto? La intención del gobierno es crear una base de datos de BIM, que son modelamiento de información en construcción, que pueda recolectar toda la información sobre los edificios y los retos que tenemos como modeladores es cómo vamos a conectar esta gran cantidad de información para cada una de las construcciones a través de este sistema BIM y con el modelamiento. Realmente es la manera para poder tener que las construcciones sean lo más efectivas y seguras posibles y que la estructura se desempeñe como se planifica que se comporte. Algo muy importante es, tenemos que pensar que cuando tenemos un modelamiento, la precisión es proporcional a la precisión de la información recolectada. Así que tener un sistema de modelamiento de información de construcción, que es clave. Necesitamos tener la información lo más precisa posible sobre la construcción. Y esto nos va a permitir hacer predicciones confiables. Por esto, considero que lo que estamos haciendo al día de hoy, que ya se inició en Europa y también en algunas partes de Estados Unidos, va a ser altamente relevante para nuestro futuro cercano. En nuestro trabajo sobre daños, tenemos que enfrentarnos a algunos retos en el día a día. Uno de los retos principales es que el daño ocurre
en un gran amplio rango de mecanismos, porque tenemos materiales con cemento como concreto, cerámica. También ocurren en materiales fibrosos, que puede ser ya sea fibra artificial, natural, tejidos biológicos, o también pueden ser materiales fibrosos que puedan ser materiales compuestos. Podemos verlo en materiales metálicos como hierro forjado, aluminio, entre otros. Todos estos materiales están conectados en distintas aplicaciones, con distintas condiciones de uniones, de juntas, con problemas relacionados con medio ambiente. Por ejemplo, con materiales de cemento tienes edificios nuevos. Y si hablamos de materiales fibrosos, estamos lidiando con sistemas de transporte de alto rendimiento, porque normalmente se utilizan estos compuestos en autos, en aeronaves. Y materiales metálicos, usualmente lidiamos con grandes infraestructuras, como por ejemplo un puente. El primer reto está relacionado con este tipo de mecanismo de daños. Obviamente que no existe un único modelo que puede lidiar con todos estos materiales a la vez. Y para poder asumir este reto, tenemos dos elecciones por parte del modelamiento. Podemos utilizar ya sea los enfoques discretos o el enfoque de mecánica de medios continuos. Los enfoques discretos es que el modelamiento utiliza el número con grado de libertad único, pero en la mecánica de medios continuos tenemos número ilimitado. Además, el enfoque de la mecánica de medios continuos se divide en dos subenfoques. Uno es la macromecánica, que realmente no me importa la naturaleza del sistema, lo único que me importa es la descripción del comportamiento. Y el otro enfoque es el enfoque micromecánico, que busca crear la conexión entre la macroestructura, ya sea el grano, la interacción grano a grano, que es lo que ocurre en el concreto o en el hierro, o la interacción fibra-fibra. Busca conectar todos estos fenómenos con una descripción continua a nivel micro. Claro, cada una de estas descripciones sin duda tiene sus propias ventajas y desventajas. Sin duda los enfoques discretos necesitan una muy buena descripción de la naturaleza del material que se está estudiando. El enfoque discreto se utiliza en modelos atómicos que sin dudas tienen que ver con la limitación computacional y muy raro se utiliza en modelos a gran escala, en donde son modelos de partícula discreta, como el grano grueso, por ejemplo. Y finalmente, el modelo más factible es al de medios continuos, pero por supuesto esto viene con ciertos costos porque dichos modelos pueden estar en una formación coalescente con respecto a los enfoques discretos que son mucho más refinados. Hay que buscar la compensación y la compensación se halla cuando aplicamos el enfoque micromecánico, cuando quieres conectar la microescala con la microescala. Y al hacer esto se utiliza un modelo a microescala con las especificaciones de los equivalentes. Hay elementos del resorte que actúan y que están mediando la interacción entre dos granos de agente. Y esto se ve para materiales cementosos, por ejemplo. Y también
Esto es antes de abordar sistemas complejos como la geometría, las leyes de materiales, leyes de daños, condiciones de carga, que esto tiene que ver con el resorte suavizado o de suavización. Vamos a hablar en esta charla, vamos a hablar de la formulación matemática, el sistema del grado único con daño. Vamos a ver las soluciones para cada uno de los casos. Luego, brevemente, hablaré acerca de distintas medidas que pueden utilizar para abordar estos sistemas para que tengan una idea de qué es lo que hacemos en la investigación de mecánica computacional cuando vemos estos sistemas. Es bastante simple realmente, pero en la vida real trabajamos con sistemas bastante complejos. Y luego hablaré un poco de cuáles son las aplicaciones, hablaremos de las interacciones grano a grano, cómo es que estas interacciones se pueden utilizar para poder tener un mejoramiento discreto de una estructura masiva, hablaremos de la fractura, del comportamiento de la fractura y luego abordaré cómo es que lidiamos con la fractura quebradiza continua y el modelo más complejo con el que van a estar lidiando si es que trabajan con nosotros, que es la homogenización del daño elastoplástico de los materiales granulares. Cada vez que diga explícito, me voy a referir a que si estamos en un proceso repetido, vamos a ir del paso 1 a 1 más 1 con una expresión de forma cerrada. Cuando diga implícito, esto significará que vamos del paso I a I más 1 a través de una serie de pasos. Así que habrán varios pasos para pasar del paso I al siguiente. Ok, hablemos de la formulación entonces. Hablemos del tiempo continuo. Eso significa que está aumentando continuamente de 0 en adelante. Tenemos un sistema dimensional finito y un nivel de libertad, digamos que es la U, y que lo podemos tomar como el desplazamiento, y el siguiente, la D, es el daño, que siempre se representa con D. Esta D es más o menos por metro, que no solamente está expresando la extensión de qué tanto el daño está afectando el material, o en este caso el sistema, porque es un parámetro global, pero también nos da una manera de codificar la irreversibilidad del proceso del daño y cómo es que se está codificando a través de una condición verdadera, que es que el daño no puede aumentar en el tiempo. Así que cada vez que nos fijamos en la trayectoria de daño, que estamos viendo la evolución del daño, veremos la evolución y que dicho daño no está aumentando en el tiempo. Desde el punto de vista matemático, significa que la variación del daño son positivos. Porque como les he dicho, la variación no es posible con el tiempo. En este sistema tenemos energía. Y definimos la función total de energía para nuestro sistema, que es la suma entre la energía de formación del sistema y la energía disipada. Y luego le restamos a estas energías, le vamos a subtraer la energía externa, la que viene de afuera, que no es nada más que el trabajo efectuado por fuerzas externas sobre nuestro sistema en general. Voy a generalizar estas fuerzas externas en aras de esta presentación.
Aquí en la pantalla vemos la fórmula de la variación de la energía total, que no es nada más que la manera en la que la energía va cambiando desde una forma inicial y que va a aumentar o cambiar en una cantidad bastante pequeña. Entonces tomo la U y tengo algunas variaciones aceptables o admisibles y veré cómo es que la energía total será impactada por este cambio. Luego realizo el límite de esta perturbación, bueno, la amplitud, para que llegue a cero. Y de esta manera vamos a poder considerar la primera variación de la energía como únicamente la variación de la energía total para la admisión variable de los descriptores kinemáticos. Y a este punto podemos presentar, creo que el elemento más matemático que vas a ver en toda la presentación, que es que la liberación máxima de energía, que es el principio de tasa máxima de liberación de energía. Y esto es lo que está ocurriendo en un momento de la evolución del sistema y va a ser la cantidad máxima dentro de todas las trayectorias admisibles. Este simplemente es un principio. Este principio fue formulado en 1948 en una publicación bastante famosa y todo su trabajo está enmarcado dentro de este principio. Y aquí lo vemos de manera discreta en el tiempo. Tenemos la formulación que está definida y con cantidades equivalentes a las que he presentado anteriormente. Así que aquí tenemos el tiempo que simplemente se convierte en estos intervalos, de manera que podamos utilizar algoritmos para poder solucionar el problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Es hallar U y D. Y también verificar el principio de la máxima liberación de energía. Y ahora especializamos nuestra formulación a un caso bastante simple que es del resorte clásico de Hooke. Elegimos la energía elástica, que es la elevación cuadrada del desplazamiento de la punta del resorte que vemos aquí. Está fijo y la cuenta o el círculo rojo es variable. Aquí tengo la rigidez y la diferencia está multiplicada por lo que llamamos típicamente hallado en este tipo de cálculos. Aquí tenemos la rigidez del sistema, que es exactamente KEL, porque cuando D aumenta, luego KEL, la KL, se reducirá hasta llegar a cero. Y el resorte ya no podrá soportar nada, ninguna carga adicional y llevará a una falla total. Luego tenemos la energía disipada. Esta es toda la energía que ingresa al sistema como energía elástica, que después de que ocurre el daño, se transfiere en otras formas de energía. Así que básicamente esta es la energía que se transfiere de la energía elástica es la contribución de la parte externa, que es la energía externa, y también del trabajo externo. Y si no ocurre el daño, toda esta energía se transformará
y regresará a ser elástica. Si es que ocurre algún tipo de daño, el inicio de esta energía empieza como elástica, pero el restante será energía disipada. Así que si calculamos la primera variación del funcional total de energía y calculamos la tasa de variación del funcional de energía, y luego aplicamos los principios anteriores, que en este momento no es tan relevante, tenemos dos condiciones. Una es la condición usual de equilibrio. Decimos que ya sea que esto está físicamente, que es kinemáticamente fijo, no hay desplazamiento, en este caso será 0, así que la ecuación será satisfecha de manera idéntica, o si es que no es 0, significa que es que vamos a tener mayor desplazamiento, que será este gráfico, y el factor aquí será 0 y será eliminado. Así que tenemos la ley de Hooke con esta corrección de daño, que es bastante fácil en esta etapa. Y luego tendríamos una condición inusual que se le llama KKT, Karlsruhe Target Condition, que especifica que el producto entre estos factores aquí y la tasa de daño debería de ser 0. Y estas cualidades se cumplen siempre y cuando D sea 0. Significa que si el daño no está evolucionando, automáticamente se cumple con esto. Pero, ¿qué pasa si es que el daño está evolucionando y no es constante en el tiempo? Si es que está evolucionando, esto se deberá cumplir. Esto igual a 0 se debería cumplir. Pero podrían argumentar que no es un hecho que al resolver esta ecuación vamos a poder aumentar el daño en el tiempo. Claro, sí, porque si es que calculamos este factor a 0 y tenemos que el daño está reduciéndose comparado con el plazo anterior o con el tiempo anterior, entonces quiere decir que el daño no va a evolucionar porque sabemos que el daño no puede aumentar. Así que nos da esta ecuación a 0. Si es que se realiza el desplazamiento, tenemos el control de desplazamiento y aquí tenemos una solución analítica. Significa que esta ecuación será verdadera de manera inmediata porque esto va a ser 0 y de ahí lo único que tienen que resolver será este factor igual a 0 para la variable de daño. Esto es bastante simple porque solo necesitan D, que es igual a esta parte, que es la energía elástica sin la corrección de daño menos KT, que es una especie de umbral, un parámetro umbral que está controlando el daño, el asentamiento del daño o el onset del daño y que va a estar resistente al daño. El KT mayor, si es que esto es mayor, habrá menos daño. A menor KD ocurrirá o evolucionará el daño de manera más rápida. Aquí tenemos el desplazamiento utilizando esta carga. Aquí alfa es el metro y t es el tiempo. Así que vemos aquí, sabemos que en el desplazamiento no podemos calcular la fuerza de manera inmediata. Así que aquí hacemos la carga de la estructura aumentando el desplazamiento. Está aumentando hasta un umbral, que este umbral o este límite está controlado por el parámetro KT y luego ocurre el suavizamiento hasta que llegamos al máximo de la fuerza con respecto a tiempo y luego se reduce hasta que colapsa. Si observamos la evolución del daño, observamos que el daño no evoluciona
hasta que la D sea igual a 1, hasta que lleguemos a este umbral, y luego el daño aumenta hasta que la falla, que entonces el daño será igual a 1. Aquí, como lo he mencionado al principio, tenemos algunos algoritmos para poder solucionar este tipo de problemas. Este problema es bastante simple, tenemos una solución analítica. Pero les voy a mostrar algunas metodologías para poder resolver este problema. No porque tendrían que aplicar esta metodología para resolver este problema, sino que se los voy a mostrar para poder entender cómo es que funcionan estas metodologías. Y esto va a ser mucho más fácil si es que se considera un caso tan simple como este. En un esquema explícito, cuando no necesitan mayor repetición para ir de solución en paso y paso I, ¿no? Just a discrete time. En donde uno es simplemente un tiempo, un plazo discreto, tienes dos desplazamientos. Uno es el paso 1 y en el otro se aplica en paso I más 1. En primer lugar, se resuelve esto para saber el desplazamiento, porque estamos en control por desplazamiento. Lo resolvemos y podemos ver el daño este de aquí, que este factor va a ser igual a 0, ¿correcto? Tenemos el daño y luego una vez que tienen el daño, se aplica el daño y el desplazamiento aquí para poder calcular la fuerza. Así de simple. Si tienen control de la fuerza, que significa que ustedes controlan la fuerza, así que aplican la fuerza en el extremo derecho del resorte, aplican una fuerza extensiva. Aún con esto podemos utilizar una solución analítica, pero va a ser un poco más compleja porque si es que resuelven este de aquí, aquí el daño del desplazamiento, bueno, van a tener el daño que es funcional con el desplazamiento, pero aquí esto no es fijo. Así que tienen que resolver el desplazamiento acá. Así que aplican el daño hallado aquí y el desplazamiento, y acá, se aplica acá. Y van a poder tener la ecuación para el desplazamiento cuando la fuerza es fija. Sin duda, es una ecuación polinómica de tercer orden. Nos va a dar 3 soluciones. Y no todas serán admisibles o ni siquiera reales. Así que tenemos 3 soluciones en efecto. Aquí tenemos el desplazamiento versus el tiempo que está ploteado para cada una de esas soluciones que está en verde, amarillo y azul. Y aquí tenemos el daño versus tiempo para las 3 soluciones. Como pueden ver, la solución azul no es factible porque el daño es mayor de 1, que es imposible. Y a medida que aumenta el tiempo, el verde es bueno porque está aumentando el daño. Y luego la fuerza tendría que aumentar con el tiempo. Eso significa que el daño también debería aumentar. Y el desplazamiento también debería aumentar. Así que si es que admitimos que la fuerza también puede reducirse, regresaría aquí, en esta rama. Lamentablemente, como estamos en control de fuerza, y en control de fuerza es esta, que está aumentando la fuerza con el tiempo, lamentablemente no se puede retornar, porque el tiempo continúa. No podemos retroceder el tiempo. Así que deberíamos tener la fuerza como esta, que puede disminuir a medida que aumenta el tiempo. Y de ahí ya podríamos venir aquí y veríamos la solución que estábamos observando en este caso, que es el control de desplazamiento. Y también para el control de la fuerza tenemos un esquema explícito, que se fija la fuerza aquí. Y luego se toma el daño
En el paso anterior se calcula aquí, el desplazamiento se pone aquí y se completa el daño para el siguiente paso y se repite constantemente. Voy a pasar esto rápidamente. Tenemos Newton-Raphson, que es el control de la fuerza, que sin duda lo tienen que haber visto en sus cursos de análisis numérico. Este método podría ser adaptado, ya que el daño es una función que aumenta en el tiempo, así que pueden resolver el sistema para cualquiera de estas ecuaciones. Deberían resolver el sistema de las ecuaciones y no solamente con limitaciones o con restricciones del límite, sino también considerar esto sobre el daño. Y como ustedes saben, el método de Newton-Raphson simplemente evalúa la curva de la función residual, que aquí le he definido como la ley de Hooke, que es un valor normalizado de la fuerza. Y aquí tenemos una aproximación lineal que explota el conocimiento de la curva de esta fuerza residual y continúa a medida que se aproximan los ceros del residual. Sin duda, ustedes saben que hay una convergencia de la solución y que esté suficientemente cerca para esta solución. Y como ven, este método, debido a esto, no es bastante sólido ni robusto, porque tenemos esta curva y estamos lidiando con sistemas que están bastante cercanos a puntos singulares. Es decir, que con lo que nosotros lidiamos tenemos condiciones bastante básicas. Estas matrices son bastante cercanas a cero, son matrices muy cercanas a cero y que a veces son bastante distintas. Así como verán, nos movemos en un terreno bastante estable, en donde las soluciones bastante alejadas podrían ser logradas, pero no se ven lo suficientemente estables o no tenemos un método suficientemente robusto. Luego tenemos el punto fijo, pero lo voy a saltear. Y simplemente el método explícito, que son los peores, mientras que los implícitos, que es el Newton, Raphson, por ejemplo, o el de punto fijo, ellos son los que se desempeñan mejor con este tipo de problemas, porque los explícitos tienen mucha posibilidad de errores, así que hay que refinar bastante los pasos con las soluciones. Pero al redefinirlos hay una gran cantidad de pasos también y con cada paso se puede acumular errores y podrán aumentar hasta que logran un camino inestable o tienes una solución que no sea precisa. En cambio, los implícitos, por cada conjunto, por cada paso principal, están o se aseguran de que se alcance la precisión natural y con muchos menos pasos. Aquí podemos ver este es el error mínimo cuadrado en términos de desplazamiento alcanzado a lo largo del camino de la carga. Aquí tenemos el control de la fuerza porque estamos tratando de evaluar el desempeño de los métodos numéricos que hemos utilizado para este problema. Así que necesitamos control de fuerza, de lo contrario sería imposible el método implícito, porque esto está dentro del control de desplazamiento. Así que pueden observar en pantalla que Newton
es el que mejor se desempeña, porque en un experimento de control de fuerza en donde el extremo es fijo, la conducta de la carga para poder tener el algoritmo nos va a dar el algoritmo del error mínimo y esto estará disminuyendo, va a llegar a cero, que significa que están convergiendo y así no tenemos ninguna interdependencia de pasos, nos va a dar la posibilidad de menos pasos. La curva en azul es bastante limpia y esto nos indica un orden de convergencia bastante lineal. Pueden ver esta curva que es mucho mayor. Este error va mucho más rápido que cero que las otras curvas que se obtienen para distintos metros y que se obtienen a través de distintos métodos. Como pueden ver, aquí tenemos 4 métodos: Newton, punto fijo para el daño, punto fijo para energía, y tenemos los criterios de convergencia, que eso es para el daño de punto fijo, que es el naranja. Luego tenemos el de energía con punto fijo y todas las normas están aquí en este sistema. Y como verán, el método explícito es el que se está comportando de la peor manera, como ya lo había anticipado y ya se los había mencionado anteriormente. Tenemos que aumentar la cantidad de cálculos para poder llegar a la misma precisión. Bueno, en el análisis numérico llamamos precisión para saber o a qué tan cercano estamos para poder obtener una solución analítica. Aquí I es el índice de pasos, así que aquí hay distintos pasos de control para la fuerza y se calcula este desplazamiento y luego se evalúa con esta función al cuadrado para saber qué tan lejos uno está de la solución real. Y así podrán saber cuál será el mejor método. Aquí hacemos lo mismo para este segundo gráfico. Tenemos otras comparaciones como ven en pantalla y nuevamente vemos aquí la curva de desplazamiento de carga para el control de la fuerza y podrán observar que todos los métodos básicamente están representados y se ve un proceso ligeramente cíclico, así que aumentamos la fuerza hasta llegar a un pico y luego disminuimos la fuerza, descargamos el sistema siguiendo este camino lineal que nos lleva al origen del ploteo o del gráfico. Y aquí hay un daño y esto nos da una idea de plasticidad. En este experimento cíclico, podrán ver que la solución exacta está muy cercana a la curva verde, que es para una delta F bastante pequeña, mientras que para las delta F más grandes, que es la 0.1, por ejemplo, el método explícito no funciona bastante bien. Es el método explícito que nos da soluciones que va a variar de gran manera con delta F, porque la delta F controla cuántos pasos van a realizar para el método explícito. Para otros métodos, que son los implícitos, no nos interesa la cantidad de pasos porque entre distintos pasos nos aseguramos que la precisión siempre sea correcta y aquí no importa realmente cuál sea la tolerancia que se le asigne al algoritmo. Siempre uno termina con un buen acuerdo entre la solución numérica y la real.
Así que nuestro único objetivo es cuando lidiamos con el análisis numérico de estos sistemas, tratamos de evitar el método explícito a menos que sea la única manera que tengamos un único método disponible, porque son pasos muy cortos. Necesitas pasos muy cortos para poder obtener una buena precisión. Y lamentablemente este método tiene una gran acumulación de errores. Estas imágenes son solo para mostrarles cómo es que analizamos si es que un algoritmo está siendo convergente o no. Así que aquí lo que nos preguntamos es, no importa la convergencia, solo estamos en convergencia o no estamos en convergencia, para saber la contracción de nuestra carga, si se está contrayendo o no. Esto es ya matemática avanzada. Solo los que están realmente, entre ustedes, los que están realmente interesados, lo voy a mencionar. De que si es que están realmente interesados en la parte de matemática de este punto, me pueden preguntar después. Aquí tenemos el desplazamiento de carga, la respuesta de desplazamiento de carga. Tenemos el primer control, como pueden observar, se aumenta. Aquí tenemos cómo se va suavizando. La fuerza está reduciéndose por una carga cíclica. Cuando se reduce la fuerza, como ya les mencioné, en las soluciones analíticas vamos a poder tener un buen control y vamos a tener esta suavización o esta parte suavizante en esta parte de la curva de carga. Y sin duda, Newton, no importa si es que estamos descargando, va a ser convergente a esta rama de la solución. Aquí tenemos la verificación y el camino de descarga. Ese es el camino de descarga, que es la solución exacta, así como esta otra rama también es la solución, que es una rama de suavización, pero aquí tenemos la curva de descarga. Estas son soluciones una vez que llegas a este punto de aquí, entre otros. Así que Newton realmente está saltando de un lado a otro entre estas dos soluciones, y esto significa que no es capaz de lidiar con múltiples soluciones o no es capaz de seguir el camino, porque realmente eso está siendo controlado por dónde estás para poder solucionar el problema. Así que usualmente con Newton uno va a la solución más cercana que se pueda obtener. A veces hay unos saltos debido a esto. So at the end, let me just mention that we have an Al algorithm. final, déjenme mencionar que tenemos un algoritmo considerado como el mejor algoritmo que podemos utilizar para este tipo de problemas. Se llama control de extensión de arco. Como verán aquí, tenemos la fuerza y el desplazamiento en el eje X. Y aquí tenemos la extensión de la curva. Es equivalente a decir que llegamos a un punto a través de esta curva y ahí seleccionamos o tomamos un círculo, trazamos un círculo con un radio específico y buscamos el punto que sea exactamente intersección con esta circunferencia. Aproximamos esto con la línea, así que esa es la extensión de arco de esto para poder realizar el control. Realmente que ese es un muy buen algoritmo, pero es incapaz de lidiar con bifurcaciones. Entonces, ¿por qué Newton? Si tenemos gráficos que pueden ir más allá de este punto, para que no capta la rama de descarga lineal, pero tiene esta otra
Entonces, si bien tienes la solución correcta aquí, que es la rama de descarga lineal, lamentablemente no puedes llevar a esta parte que nos lleva al colapso. Este método tiene que ser mejorado para poder lidiar con este tipo de problemas. Y así tenemos un resorte de daño simple que puede retar los esquemas numéricos. Y con eso tenemos un ejemplo para poder evaluar y poder conocer el método Newton-Raphson, que es mucho más rápido, pero a veces puede ir saltando y puede ir más allá de puntos cruciales. Y las soluciones que no van a ser cerradas de otra manera. Pero lamentablemente tiene saltos intermitentes. Un método de extensión de arco no salta, pero es incapaz de manejar la bifurcación. El método explícito es muy lento. El punto fijo es rápido, pero no puede explorar otro tipo de soluciones. Hablando acerca de el modelamiento discreto. Hablemos algunas aplicaciones. Voy a ir bastante rápido. No quiero que nos fijemos mucho en los detalles, sino en qué es lo que hacemos. Así que aquí modelamos las estructuras de albañilería y para poder ver las distintas filas y cada ladrillo se considera como rígido. Así que no se deforma, simplemente está rotando con el desplazamiento. Aquí tenemos el mortero elástico entre los ladrillos. El mortero es elástico, pero también va a causar daño. Así que después de esto va a haber daño y lo llamamos aquí el ángulo en sentido contrario al reloj. Y eso está etiquetado como M y UN es el desplazamiento. Y aquí tenemos algunas cantidades cinéticas que están definidas para dos ladrillos adyacentes. No voy a incluir los detalles. Lo que les quería decir es que si sabemos el ángulo de rotación de todos los ladrillos y en particular los ladrillos de 2 pulgadas, y si sabemos el desplazamiento de la parte central de estos dos ladrillos adyacentes, ahí podremos calcular el desplazamiento relativo entre este punto y este de aquí, y este punto y este de acá. Y tendremos la configuración y cómo está en la misma posición. Así que lo que hacemos es, aquí colocamos un resorte de daño extensivo, acá un resorte de daño extensivo, y consideramos el desplazamiento relativo entre estos dos ladrillos y también la rotación relativa, porque un ladrillo, un resorte será comprimido y el otro también. Y aquí también vamos a considerar dos resortes más. Calculamos el desplazamiento relativo entre este punto y este de aquí, y este punto y este punto de acá, utilizando únicamente la representación. Aquí se aplica la A y la B, y luego en otros lados, y esto es realmente variante desde el punto de vista cinético. Y luego se define la energía de deformación. Aquí lo que tenemos es una energía elástica de deformación donde la rigidez, no, sin rigidez. Y lo que vemos es el desplazamiento normal, que se toma el desplazamiento relativo aquí entre este punto y este punto de acá. Y luego se proyecta este desplazamiento a lo largo de la parte normal con la superficie de contacto que es esta aquí entre los dos ladrillos en la configuración natural. Y luego este desplazamiento se ajusta, se eleva al cuadrado
para poder obtener la energía de deformación para este resorte aquí. Tienes aquí la U, se tiene que poner A y B, la energía de deformación juntas de este resorte o de este resorte. Mientras que aquí tenemos la proyección del desplazamiento relativo hacia la tangente de estas superficies de contacto, que es simplemente la dirección vertical. Así que se proyecta el desplazamiento relativo entre este punto y este punto junto con el vector tangencial y se eleva al cuadrado, se multiplica por ese factor que es la rigidez y obtendremos la energía de deformación de los resortes tangenciales y normales entre este punto y este de aquí y este punto y este de acá. Y así tenemos 4 resortes para cada interacción entre campo de ladrillo adyacente. Aquí tenemos la corrección y aquí tenemos la energía con el desplazamiento normal para cada uno de estos pares de nodos, lo cual es un umbral sigma. Y aquí tenemos la energía que considera las condiciones de no penetrabilidad. Y aquí tenemos la rigidez. Obviamente que esa rigidez es mucho mayor. Y aquí tenemos la superficie de contacto, que es más pequeña. Aquí tenemos el daño, tenemos exponencialmente en tensión. Aquí se aplica este daño acá. Y está mucho más lento en compresión. Y aquí tenemos las leyes de daño para los resortes tangenciales. Y aquí tenemos cómo probar la parte exponencial va a llegar a 0 y cómo es que esto está controlado por la fuerza del resorte. Cuando está en compresión, y esto va a ser distinto a que si está en extensión. Así que es bastante complicado cuando están entre dos superficies. Aquí solamente el ejemplo cuando estamos en este punto de acá. Junto con esta flecha, aquí se aplica la rotación. Y vemos que estos ladrillos están fijos y luego se empieza el experimento y se comienzan a jalar y lo que obtenemos es esto. Aquí no se considera ninguna rotura, lo que significa que, bueno, regresamos acá y como verán, este daño nunca va a llegar a 0. Y solamente nos va a dar para un desplazamiento relativo infinito a lo largo de la dirección tangencial. Además, aquí, cuando llegamos a 0, no, perdón, llegamos a 1, perdón, no llegamos a 0, llegamos a 1 y aquí también llegamos a 1, lo que significa la parte exponencial va a 0 únicamente cuando la proyección a lo largo de la parte normal y de la superficie de contacto y el desplazamiento relativo entre dos vértices adyacentes va a ocurrir, pero realmente no es realista porque hasta cuando llegas a un punto llegamos a rotura, así que el daño llegamos a 1. Bueno, aquí esto no lo está considerando. Pueden ver aquí la rotación. Esto es lo que induce la rotación de este ladrillo. Y pueden ver que cuando tienes dos granos adyacentes, uno está rotando hacia una dirección
y el siguiente debería estar rotando en la dirección contraria. Y cuando lidiamos con esta fractura, podemos ver a lo largo de la dirección horizontal, está un poco más suave, pero sin fractura, y esta es la dirección vertical. Aquí tenemos el ajuste de la curva en la parte superior, en la vertical, en la parte horizontal y en la parte inferior vertical. Y esta interacción se cancela. Y luego todas las interacciones y aquí tenemos lo que tenemos el evento. Y aquí pueden ver los resultados de que se resalta la fractura. Sí, aquí. Ven aquí la fractura cómo ocurre. Y aquí está ocurriendo la fractura. Y aquí ha ocurrido de manera completa. Y si vemos al gráfico del desplazamiento de la fuerza, componente horizontal, aquí vemos el punto límite. Y luego está la fuerza reduciéndose hasta llegar a cero. Mientras que en el desplazamiento vertical algo bastante bueno está ocurriendo, que tenemos la curva y luego llegamos al llano, porque algunos de ellos están resistiendo, ¿no es cierto? Aquí, algunos de ellos siguen resistiendo. Y también tenemos aquí la fractura. Y vemos esta parte que el material se reduce hasta otras interacciones hasta llegar a cero de fuerza. Así que brevemente tenemos distintos modelos de fractura quebradiza. Este es de mecánica de medios continuos, pero aquí tenemos todas las fórmulas que tenemos del caso discreto, bastante simple. Tenemos distintos grados de libertad. Eso es en una configuración de medios continuos. Tenemos la fractura quebradiza continua, que están a lo largo del material y con el factor isotrópico, con los materiales isotrópicos, la fractura para materiales con formas complejas o con estado de carga. Aquí tenemos el agujero y la fractura. Aquí tenemos una extensión de este espécimen a lo largo de la dirección vertical y la fractura inicia aquí. Y luego esto está atraído por este agujero que es menos rígido. Tenemos el efecto de ver qué tan rápido se desvía la fractura. Luego de aquí y de acá tenemos la homogeneización, tenemos un enfoque más mecánico que tiene que ver con la escala macro y no solamente considera el daño como ya hemos visto para albañilería, sino que también las interacciones plásticas o de plásticos. Podemos tener ciclos de carga y descarga, plasticidad y sin duda para cada punto tenemos un daño dado. Así que no solamente se ajusta aquí, no solamente en estos campos para el daño, sino que para cada punto también tenemos un ploteo bitangencial o el daño normal, debido a que para cada punto tenemos dos partículas adyacentes y que están interactuando entre la albañilería. Esto no es solamente con la homogeneización, sino que tenemos la transferencia a la mecánica de medios continuos con la albañilería. Y por supuesto, como el daño difiere y considera distintas direcciones para cada punto,
Y si es que esto cambia, así que básicamente, déjenme decirles que lo más importante es saber qué es lo que vamos a hacer juntos en el futuro. Es ver estos casos y utilizando este modelo de albañilería, podemos verificar si es que es consistente o no, si es que es mejor o peor con respecto a las publicaciones anteriores o si es que pueden encontrar algún experimento real y nos gustaría utilizar este modelo de albañilería utilizando la homogeneización macromecánica o macromecánica para poder analizar la rotación y la rotura de los ladrillos, como ya había mencionado. Se introduce la plastificación de las interacciones elásticas entre los ladrillos y la albañilería y también con la estabilidad de distintas configuraciones. Y tenemos los factores que tienen que ver con los terremotos y finalmente se aplican los métodos utilizados que se pueden desarrollar o que hemos desarrollado con enfoques más parecidos. Así que muchísimas gracias por su atención. Emilio, muchas gracias. Como lo acaba de mencionar, para los estudiantes y colegas que estén interesados a las temáticas que ha expuesto Emilio, dentro del Instituto de Investigación estamos desarrollando un proyecto afín a lo que él ha comentado. Si bien es cierto, se ha hecho una exposición física, matemática del comportamiento, de la modelización de estos fenómenos, es lo que se necesita para poder entender después la simulación, ¿no? La simulación pasa por un modelo que necesita de diversos conocimientos que él ha venido comentando a lo largo de la presentación, que muchos de los alumnos vienen recibiendo en los diferentes cursos que están llevando hasta el 8º ciclo aproximadamente. Entonces, si hubiese alguna consulta de parte de ustedes, vemos que no, bueno, en la chat no se presenta, pero de todos modos nos pueden siempre escribir. Les voy a dejar el correo también, o el mío, o el del profesor Jaime Espinosa, a través del cual ustedes se puedan comunicar. Y bueno, tenemos también la disposición para con los alumnos poder formar un grupo de investigación, más que todo dedicado para la parte de simulación. Próximamente vamos a realizar de los cursos de capacitación la modalidad de webinar en el uso del software Console Multiphysics. Bueno, acá les estoy dejando el correo. Si tuviesen algún interés en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias otra vez por vuestra presencia, vuestro interés en el seminario, y que se le agradece a todos, también al profesor Emilio por el tiempo que nos ha dedicado. Nos estamos viendo a la próxima.